casa mira hacia una quebrada que nace al pie del páramo y atraviesa el pueblo bajo la sombra de árboles familiares. Me acostumbré a dormir con su rumor y fui creciendo a su lado junto al puente de madera. Desde hace muchos años el puente y la casa ya no están. Anoche, sin embargo, volví a ellos. La luna brillaba como un sol, pero en silencio. Era un muchacho igual que todos los de aquí del pueblo. Andaba siempre participando en todos los juegos que habían en grupo. Iba al río a bañarse con todos sus amigos. Hubo ocasiones en que se llevaba algunas pelas del papá porque le tenían prohibido bañarse en el río por lo peligroso que era, pero él insistía y se escapaba a escondidas del papá, ¿no? Yo recuerdo que nosotros, las dos hermanas, nos escondíamos atrás de la puerta cuando él llegaba porque sabíamos que le iban a pegar, porque papá decía, aquí tengo la correa para darle a Orlando cuando venga, por desobediente. Entonces nosotros teníamos cierto temor de la pela pues que le iban a dar y nos escondíamos para no ver lo que iba a pasar, que en realidad no pasaba porque papá nunca le llegó era amenaza nada más. Él siempre andaba con grupos de amigos. Aquí la plaza era el campo deportivo de ellos. Jugaban ahí, practicaban el béisbol. Siempre, porque no había, aquí en esa época pues no había donde salir a jugar ni a hacer ningún deporte. Entonces lo hacían aquí en la plaza. Ese era el sitio ideal pues para ellos tener sus juegos. Desde niño le gustaba mucho la lectura, eso sí. Él era buscando libros, que por cierto que Pedro Román Bastida le prestaba muchos libros. Incluso yo aprovechaba de leerlos. Él se leía, por ejemplo, a Alejandro Dumas. Todas las novelas de Alejandro Dumas las leía completas. Y habían aquellos cuentos de Calleja, ¿no? También. Todo eso pasaba por las manos de él y de nosotros. Orlando venía con frecuencia, cada vez que venía nos visitaba y era natural que pasaba de largo allá para la cocina, y como era de confianza y amigo de los de adelante, de que teníamos mucho cariño uno y otro, entonces él venía y con frecuencia, y los días que se estaba aquí en la temporada del vacante, o sea, todos los días venía para acá, para la casa de nosotros. Sabina, ya. Era para que refiera aquí cosas de Orlando, como venía aquí a la casita de nosotros. Usted dice que yo le hablo, Sabina, diga algo de Orlando. Bueno, que venía y nos trataba con cariño y esa cosa, y venía y pasaba derecho para la cocina y nos visitaba, y él era muy humanitario y no era vano, era muy consecuente más bien, y con nosotros nos tenía mucho cariño. Siempre venía, era muy amigo con Avelino y conmigo.
le cargaba el agua don Rolando Arujo, el hijo de don Sebastián Arujo, le cargaba el agua. Y mandándole hacía porque no me mandaba. Pero qué más que le cargaba, no le dejaba aguantar hambre. Le cargaba, y era el escruto de aquí. Limpiaba, a todo el pueblo le cargaba el agua, a todo el pueblo, y cargaba, limpiaba calles limpiaba. Muchos lo conocí cuando estaba así. Y lo conocí cuando se suspendió así. No, Orlando Arujo. Miré correr las aguas bajo la sombra del puente y vi pasar un pez inmenso y solitario. Vi una vieja maleta de cuero en mitad de la corriente. Estaba entreabierta y en su interior botas, espuelas y papeles. La reconocí por la tosca labor del artesano y por el desgaste de sus esquinas. Era el equipaje de mi padre. Iba solo, aguas abajo. Parte de eso, cada vez que cuando él hizo o estaba formando su libro, él siempre nos reunía y nos leía, nos iba leyendo, ¿no? A ver cómo nos parecía. Por ejemplo, cuando él empieza en la primera página del libro donde él narra que va la maleta del compañero agua abajo, él lo leyó muy bonito y nos emocionó tanto que a mí por lo menos me hizo llorar. Estaba mi papá había muerto en esos meses, tenía apenas como 4 o 5 meses de haber muerto papá, cuando él empezó a escribir ese libro. Y bueno, lo leyó muy bien y ahí toda la familia reunida. Y cada cuento de ese libro, pues siempre nos reuníamos y él lo leía y nos explicaba, ¿no? Cada cuento lo explicaba también por qué era y lo que él sentía. Todo eso lo sentía él tanto que leyendo, cuando él lo leía, bueno, todos nos sentíamos como compenetrados en la misma lectura y en lo que él iba leyendo, iba explicando sobre el tema del cuento. Orlando Araujo fue un amigo que estuvo aquí en Calderas y prácticamente pues él es de aquí de Calderas, o fue de aquí de Calderas. Y nosotros compartimos por ahí muchas cosas y andábamos por ahí de noche, parrandeando, dando serenatas y tal. Y el tipo era muy chistoso. Y también le gustaba mucho el tequila también, todo eso. De todas maneras, pues nosotros compartíamos todas esas ideas. Y últimamente, pues él se fue de aquí, de este pueblo. Ya él estaba ya un hombre, ya cuando se fue de aquí. Yo partí para otras partes por allá, me fui para Oconó, me estuve un tiempo por allá. Y al tiempo que regresé no se encontraba aquí, se encontraba en Caracas. Después, el año 1972, yo me fui para Caracas, yo me conseguí allá en Caracas y tal, me entrevisté con él y tal, y yo siempre iba los domingos para San Antonio de los Altos, que allá vivía. Allá me iba todos los domingos y ese otro día me venía, él mismo me venía a traer acá, a Caracas.
Y así estuvimos compartiendo mucho tiempo. Después él venía por ahí y tal, hablábamos aquí, inclusive pues él era hasta familiar mío, familia Araujo también. Y yo compartía todas las ahí. Me decía, primo, vamos para tal parte y tal, y que yo, ok, vamos y tal. Una vez me contrataron para el asunto de que vino a filmar una película. Ahora pues yo no quería, yo no. Me dijo, no, pero que tal, y que vamos y que usted... Entonces, por último yo siempre me cedí y fui al asunto de la película. Aquí abajo, para el lado del río. Ahí yo estaba haciendo las veces de protagonista de un asunto ahí, yo no me recuerdo, y había un señor también en un caballo que le daba chaparrazos al caballo y lo paseaba en esta calle. Lo llamaban, yo no me acuerdo cómo era la película esa. Total que había un violinero, retrataron todito ese puente que hay ahí en el río y todo eso. Pero resulta que el violinero pasó para allá y tal, tocó su violín y formaron un asunto allí. Y por último, yo trabajé como 2 veces, yo no volví más. Entonces se fueron a filmar una película a la pie del patio, a filmar allá. Y después de eso, de aquí se fueron para Niquitao, Boconó, en todas esas partes, pero parece que por allá les robaron unos rollos de la película. Entonces aquí sí, aquí la trajeron una vez, la película esa del violinero, pero un pedazo nomás, Piqué y tal Lindolfo que él, en la casa del Sender allá, pues allá, yo vi la película esa noche, pero no era completa. Ahí salen algunos tipos ahí, que aquí varios de aquí de Calderas también compartieron con él y estuvieron ahí en el asunto de la película. Después, pues, la película se fue quedando y se quedó y no salió completa. Ese asunto del violín no salió completo. El que él está en el compañero de viaje, ese, lo que no me acuerdo bien es que se me olvida el nombre, no, pero era un hombre que tenía unas cosas raras. Era el que vendía Mapor aquí y tenía un güey, y era un hombre de mucho pulso y más bien joven que anciano. Y entonces vivía en un caserío que se llama Agua Blanca. Entonces él tenía un yugo y le ponía al güey, que lo estimaba mucho, y del otro lado se enyugaba él con el güey y alaban mapora rajada. Mapora es que no es madera, sino como le dicen macana. Y entonces él venía y se daba el postín de que todo Caldera se admiraba de que el hombre se enyugaba con el güey, un güey muy manso, y él jalaba. Él no era que se amarraba el yugo, pero jalaba igual con el güey, porque no conseguía, él no tenía compañero el güey, y él, un hombre de mucho pulso y estaba joven. Esas maporas que jalaban primero aquí para techos de teja y para trojas, esas eran jaladas él con el güey. Paraba una cosa que llamaban sajina. Sajina era harina, de harina, la sustancia, y como le agregaba azúcar o panela,
aquello es una bebida hasta agradable. Y le daba al güey y bebía él y no le hacía daño. Y todo el mundo lo admiraba y se hacían cruces de que él no le tenía asco al güey porque él bebía de la misma, pero donde estaba el líquido bebía, no le tenía asco al güey. Dentro de esa hermosa vida de contrastes, como fue la vida de Orlando, contrastes que van desde la violencia irreductible hasta una ternura sin límites, podemos enfocar el Orlando visto desde la faceta de literato. Y va a ser específicamente esa faceta la que vamos a abordar en esta mañana caldereña. Desde acá, desde este pueblo sembrado en las montañas andinas, que él amó con pasión, se inspiraron tal vez las mejores páginas de su obra literaria. Específicamente esa obra antológica, cual sigue siendo Compañero de Viaje. En estas calles, bajo estos techos de la aldea, transcurren muchos de aquellos hechos que magistralmente narra Orlando en Compañero de Viaje. Aquí, en estas calles empedradas para aquel entonces, transcurrieron los primeros pasos de Orlando, del Orlando niño. Aquí empieza a sembrarse en su corazón y en su alma las imágenes que junto a su padre, don Sebastián Araujo, ese benemérito maestro de Calderas, fueron sembrándose también las imágenes de los cerros, los caminos, de sus gentes, de personajes prácticamente insólitos que Orlando posteriormente plasma en su obra literaria. Bien, hay algo importante que quisiera destacar. Es el amor que sentía Orlando por la juventud de Calderas. No solamente el amor, sino la disposición que él tenía. La importancia que él le daba a ese fuego, a ese furor que todo joven acompaña dentro de su interior, para tratar de, de sacar adelante ciertas ideas, las ideas de progreso, las ideas de bienestar hacia una comunidad. Creo que eso lo manifestó él muy bien en ese foro que él en una oportunidad quiso realizar en esta comunidad. A raíz de ese foro, él luego habló con muchas personas jóvenes de acá, de esta comunidad, y quiso explicarles la función que él había querido asumir, la que lamentablemente por disposiciones de la comunidad no se dio, pero él quiso alimentarlas. En nosotros fue un alimento, especialmente yo lo considero así, fue un alimento en nosotros porque esa huella jamás en nosotros se borró, y nosotros quisimos seguir ese paso bienhechor que él enmarcara en aquella oportunidad para que nosotros nos agrupáramos, pues, o consolidáramos ideas en pro de objetivos comunes de bienestar para esta comunidad, de bienestar, y nosotros queremos decir de bienestar en función del sentido cultural, porque no puede haber bienestar si no hay cultura dentro de una comunidad. Y recuerdo una frase muy hermosa de Orlando Araujo en esa oportunidad, dentro de la cual él patentizó su forma de ser.
nos dijo en esa oportunidad, quiero quedarme con vosotros, quiero ser uno más de vosotros porque esto es mi lar. Y lamentablemente me voy llorando por no quedarme. Y quedóse allí en nuestros corazones. Desde ese entonces no le vimos más. Siempre las andanzas de él era con su papá. Todo el tiempo ellos siempre andaban juntos. Si era una fiesta que iban, desde joven él iba con el padre. Y empezando que desde muy pequeño papá lo cargaba a él en el pico de la silla. Papá tenía un caballo, siempre tenía un caballo blanco, muy bonito el caballo. Y como él estaba pequeño, entonces él lo llevaba uno decía que en el pico de la silla porque era adelante, ¿no? Adelante de él que iba. Y así él lo llevaba a todos los campos y le enseñó todas las costumbres, ¿no? de esas personas que vivían en los diferentes sitios, en los diferentes campos de aquí. Con él aprendió él muchas cosas también. Y sobre todo, pues él lo respetaba muchísimo también. Bueno, siempre eran las andanzas de los dos, ¿no? A veces eran un poco que no se sabía, ¿no? Dónde andaban o para dónde andaban. Entonces que mamá siempre le llamaba la atención a papá, decía, ¿cómo es posible que tú tengas ese muchacho por allá? Y, bueno, pasaba. Después fue muy sencillo. El negro Estanislao murió, jefe civil, del corazón no acostumbrado a largas iracundias. Samuel se murió de aquel balazo sin saber qué defendía. Y yo he quedado cucharita de leontina, gallo patas arriba, mosquetero solo con tantos amores recogidos que la muerte no se atreve.